Esta vez tocaremos el cuarto cuerno de poder y vamos a hacer una pequeña reseña de lo que se ha estado platicando en estos temas. Y el tabernáculo fue visto como la casa del Señor, realmente era la casa del Señor, y fue hecho conforme el diseño que el Señor le mostró a Moisés en el monte. En más de una oportunidad el Señor llevó a Moisés a su gloria al cielo y le mostró el tabernáculo celestial y le dijo: hazlo conforme el modelo que se te está mostrando. O sea que hay un tabernáculo celestial en la presencia del Señor, amén. Aunque el tabernáculo de la tierra físicamente ya no está, el tabernáculo celestial está presente. Y de eso no nos debemos de olvidar. La madera que se usaba tenía que ser una madera, como ahí dice, derecha y recta. Y era una madera muy especial. A ver si se recuerdan qué tipo de madera era. Madera de sitín, muy bien. Una madera muy dura, muy fuerte. Ahora, cuando estamos hablando de los cuernos, estamos hablando del altar de sacrificio, del altar que estaba en el atrio. Tenía 4 cuernos. El significado del altar en ese entonces era matar y quemar. Matar y quemar. Y era de madera de sitín, pero recubierto de bronce. Y el bronce representa juicio. En el altar se mataba, se quemaba y se aplicaba el juicio, la justicia que Dios había establecido ahí. Vimos el primer cuerno de poder, que era propiciación. Vimos el segundo cuerno de poder, que era sustitución. El tercer cuerno, que era rescate, que así lo vimos. Y hoy complementamos con el cuarto cuerno de poder, que es la reconciliación. Y si nos vamos al altar y vemos la propiciación, sustitución, rescate y reconciliación, lo estamos viendo en el altar del sacrificio. Pero no olvidemos que el altar de sacrificio representa para nosotros el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, el Cordero sin mancha, perfecto, y para la remisión de pecados tenía que morir ese Cordero. Y la enseñanza que el Señor les había dado al pueblo de Israel era que tenía que morir un Cordero para cubrir el pecado del pueblo durante un año. Pero el Cordero de Dios vino para quitar el pecado para siempre. Amén. Bien, gracias mis hermanos, porque no estoy solo. Estamos en familia, ¿verdad? En el altar se nos manifiesta el Cordero de Dios, pero a la vez el León de Judá, el victorioso Jesús. Amén. Y en su sacrificio, su sangre fue llevada al tabernáculo celestial y fue puesta esa sangre en el propiciatorio celestial. Aquí tenemos una imagen del propiciatorio terrenal, pero en ese propiciatorio celestial está la sangre de Jesucristo como ancla segura para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y Jesucristo en su sacrificio llevó su sangre y apaciguó la ira de Dios que había sobre toda la humanidad y nos permitió ser reconciliados con Él y con el Padre. ¿No les parece maravilloso? Ahora vamos a ver un poquito sobre el altar y los cuernos de poder, repasando un poco nada más. El primer cuerno de poder era la propiciación. Cristo lo propició todo desde antes de la fundación del mundo. En el seno y en el consejo de la Trinidad, antes de la fundación del mundo, seguramente hubo un diálogo y una planificación preciosa y perfecta en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden hacer toda la creación y hacer al hombre. Y en la omnisciencia de ellos, porque todos sabían y sabían muy bien desde entonces lo que iba a suceder, podría haber un diálogo más o menos como: Hijo, todo va a ser hecho a través tuyo, el Padre al Hijo. Sí, Padre, y quiero que así sea.
y haremos toda la creación y todo el universo. Excelente, Padre, lo vamos a hacer así. Pero mira, hijo, vamos a hacer al hombre y lo haremos a imagen y semejanza nuestra. Bien, Padre, de esa manera lo haremos, pero el hombre nos va a fallar. Yo sé, Padre, que nos va a fallar. Y la falta que va a cometer va a ser una falta tan grave que va a requerir un sacrificio como nunca, jamás habrá en la historia. Yo lo sé, Padre, le dijo el hijo. Y sabes una cosa, Padre, yo seré para ellos propicio. Y yo lo haré por ellos. Aunque se vayan, yo lo haré. Entonces, en este momento, yo decido delante del Consejo de la Trinidad que yo me inmolo hoy, dice el Hijo, en favor de aquellos que vamos a crear, porque ya sabemos que van a fallar. Gloria al Señor por ello. Imagínense qué hermosa planificación que hicieron en ese momento, y lo sabían, y perfectamente lo sabían. 1 Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Toda la creación del Señor recibe la bondad de la propiciación de Cristo. Y 1 Juan 4:10 nos dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos ahora al segundo cuerno de poder, y este cuerno es la sustitución. Ahora, si nosotros cuando leemos la palabra y la estudiamos, nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento es la historia de un inocente pagando por los culpables. ¿Cierto o no? Y pagando el precio por los pecados del pueblo. Toda la cultura que Dios le dio al pueblo de Israel en los sacrificios, y sobre todo en el sacrificio de una vez al año en la que tenían que sacrificar el cordero por el pecado de ignorancia de todo el pueblo, tenía que morir un cordero. ¿Y qué culpa tenía el cordero? ¿Verdad que ninguna? El inocente pagando por el culpable. Y el Señor les estaba enseñando desde ahí, miren, lo que ya planificamos desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir en ustedes. Pero por favor entiendan para que cuando venga, vean y crean. Cristo fue nuestro sustituto, porque nosotros, imposible. Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. A Él no lo entregaron. A Él no lo tomaron y lo dijeron, mira, anda y sustituí a aquellos que son culpables. No. Él tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo y dijo, yo iré. Libre, consciente, voluntariamente, el Señor en su amor y su misericordia tomó la decisión en favor de todos nosotros. Gloria a ti, Señor. Y ahora veamos el tercer cuerno de poder que nos platicó Ángel. Y el rescate, y cuando hablamos de rescate significa pagar un alto precio, un precio muy alto por algo que para nosotros es valioso, ¿cierto o no? Tanto escuchamos en las noticias de personas que son secuestradas y que exigen altos rescates por ella, y la familia no escatima nada con tal de tener de vuelta a esa persona amada. Cuánto más nuestro Padre, cuánto más entregó a su Hijo Jesucristo. Tuvieron la decisión desde antes de que Él sería el pago del rescate de nuestra vida, estando nosotros capturados, muertos, esclavos en el poder de las tinieblas por Satanás. El rescate Él lo pagó.
pero no fue un rescate común y corriente. Fue Jesucristo mismo, su misma vida, el precio más alto jamás pagado por nada ni por nadie en la historia de la humanidad, y jamás lo va a haber. Y lo hizo por usted y por mí en forma individual. Maravilloso, ¿no? Cuánto amor nos tiene el Padre. Y Él fue el que pagó el rescate por la humanidad. Juan 10:11 dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él la dio, nadie se la exigió, Él la entregó. Primera de Pedro 1:18-20, y vamos a tomar las palabras que están resaltadas, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De dónde? De nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir significa nuestro captor. Estábamos capturados, apartados, viviendo en esclavitud, sujetos a lo que nuestro secuestrador quería hacer de nosotros. Y dice: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata. Aquí hay una revelación hermosa. Por nosotros no se pagó lo que en lo natural puede ser lo más valioso que hay, el oro o la plata. Por nosotros se pagó la sangre preciosa de Jesucristo. Ese es el pago del rescate por su vida y por mi vida, mi hermano. Y necesitamos tener conciencia del hermoso, precioso e incalculable valor de la sangre de Cristo por el pago por nuestra vida. Miren, a veces nuestra mente no tiene la capacidad como para entender la magnitud de la grandeza del amor y del sacrificio de Cristo por nosotros. Nos cuesta entenderlo, ¿no? Pues les confieso que a mí a veces también. Y dice: como un cordero sin mancha, sin contaminación, haciendo relación al sacrificio del Antiguo Testamento, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado, ya establecido, ya decidido. Miren, para el Señor no hay plan B. ¿Verdad que no? Ya sabía lo que iban a hacer, ya sabía lo que iba a suceder. Amén. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. A ver, digan conmigo: por amor a mí. Por amor a mí. Cuánto me amó el Señor. Y ahora vamos a platicar sobre el cuarto cuerno de poder, que es la reconciliación. Desde el Edén, el hombre ha estado en conflicto con Dios, ¿cierto o no? Inclusive Adán y Eva cometieron esa falta tan grave, esa ofensa, fue una ofensa extremadamente seria y grave ante el Señor. Y eso provocó una consecuencia sumamente seria, y provocó una enemistad entre el hombre y Dios, y provocó una separación, porque el Señor le dijo: si comes del fruto del árbol, de ese árbol, ciertamente morirás. Y aunque físicamente no murieron, lo que murió fue la cercanía, murió la relación, murió la comunicación. Tremendo, ¿no? Y producto de la desobediencia, que fue el pecado mismo, todos fuimos condenados a la muerte, al infierno. Porque todos estábamos en los lomos de Adán. Y aunque en ese momento no estábamos, somos igual de corresponsables con él, igual de culpables que él. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero yo no estaba ahí, van a decir algunos. ¿Sí? Pero nosotros venimos en lo natural del primer Adán. Independientemente, mis hermanos, de la falta que cometió Adán y Eva, nosotros somos responsables de nuestros propios pecados.
Y el que diga que no es culpable de lo que haya hecho o haya dejado de hacer cuando debió haberlo hecho, que tire la primera piedra. Así que no hay excusas, ¿cierto? Entonces, lo que sucede ahí que está en conflicto la enemistad del hombre hacia Dios. Fíjense bien, es la enemistad del hombre hacia Dios. Porque el hombre fue excluido, él se autoexcluyó de la amistad con Dios, de la relación con Dios. Él se autoexcluyó. Él ya sabía sus consecuencias, él ya sabía lo que debía y lo que no debía hacer, mas hizo lo que no debía hacer. No había ignorancia en su decisión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Por lo tanto, al tomar esa decisión, el hombre rompe la relación con Dios. Mas no es de Dios hacia el hombre. Fíjense que hay dos partes. Está el hombre hacia Dios y Dios hacia el hombre. El que se peleó fue el hombre con Dios. Pero Dios no se peleó con el hombre. Amén. Porque Dios siempre quiere salvar, rescatar, liberar, glorificar al hombre. Prueba de ello es Jesucristo. Y se perdió la relación y se perdió la armonía. Y platiquemos un poquito de relación y armonía. Yo creo que todos lo entendemos, pero veámoslo de esta manera. Nosotros tenemos un hijo. Y este hijo se pelea con nosotros. Y tomemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿De acuerdo? Para no tomar ejemplos personales. Tomemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al papá, papá, yo ya no quiero nada, dame mi herencia, rompo mi relación contigo y yo me voy. Pregunto, ¿este hijo seguía siendo familia del papá? ¿Seguía llevando sus genes? ¿Tenía su ADN? Mantenía una relación. Pero desde el momento que cortó con el papá y se fue, lo que se rompió fue la armonía, más no la relación. ¿Estamos bien ahí? Pero fíjense que en el Edén se rompieron las dos. Se rompió la relación y se rompió la armonía. Porque el Señor le dijo, si comes, morirás. Morir, rota la relación. Y como se rompió la relación, ya no había comunicación entre el hombre y Dios, se rompió la armonía. Tremendo, ¿no? Y el ejemplo lo podemos tener nosotros también, por ejemplo, los que somos casados. De repente tenemos roces con nuestra pareja y estamos en la misma casa, pero está uno para allá y la otra para allá. Siguen siendo esposos, pero hay relación de esposos, pero no hay armonía en la relación. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Y cualquier similitud es pura coincidencia. Pero el Señor hace un llamado luego de esa desobediencia en el Edén. Génesis 3, del 8 al 11, el Señor nos habla y dice que Adán y Eva oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué nos está mostrando él? ¿Dónde estás tú? Ya no te veo, ya no tengo relación contigo, ya no te encuentro, ya no me puedo comunicar como lo hacía todos los días cuando descendía en las tardes y hablábamos. Y el hombre le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primera vez que experimenté el miedo. Rompió la armonía que había en su interior. Había paz, había certeza, había confianza. No había ningún tipo de temor, ansiedad, carencia, pero en ese momento empezó a experimentar aquello que nunca había experimentado antes. Miedo.
rompió la armonía de la relación entre el Padre y su creación, pero también rompió su armonía interior. ¿Vamos bien? Y dice luego en el rojo, y me escondí. Esta es una clara señal de cómo la relación y la armonía fue rota por completo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahí viene la pregunta de la consecuencia que estaba viviendo Adán en ese momento. Ahora, lo que el hombre no entendió y sigue sin entender es que fruto de esa desobediencia y el pecado, el hombre sale del Edén y lleva dentro de su corazón un sobre que dice condenado a la muerte y condenado al infierno. ¿Lo sabía Adán? No. ¿Lo saben hoy los hombres y las mujeres que no tienen a Cristo en su corazón? No. ¿Lo sabíamos nosotros antes de que Cristo nos rescatara? No. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la relación y se rompe la armonía y no hay esa reconciliación, todo el ser humano queda totalmente descontrolado, desubicado, trastornado y no tiene la capacidad de entender nada de las cosas de Dios. Vamos. Y el Señor hace un llamado al arrepentimiento. En Génesis 3:21 el Señor le dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Primer sacrificio que vemos nosotros en la historia de la Biblia. 2 animales inocentes sacrificados para cubrir al que rompió la relación y rompió la armonía. Y el Señor le dice, te vas a ir, te vas a apartar de mí, no me vas a ver, pero mi misericordia te cubrirá. Mi bondad te seguirá. Amén. Y fueron echados. Consecuencia lógica de su desobediencia. No iban a recibir un premio ni un trofeo, ¿sí? ¿Verdad que no? Génesis 3:23-24. Y el Señor dice, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra. Echó pues fuera al hombre. Miren, yo me pregunto, ¿realmente Dios echó al hombre o fue el hombre el que tuvo que irse porque no pudo soportar la presencia de Dios? Yo creo que hay de las dos, ¿o no? Dios no puede tolerar el pecado y lo que Dios dice se hace, se hará. ¿Ok? El Dios dijo, si comes, morirás. Murió. ¿Por qué? Porque comió. Por lo tanto, desde el momento que desobedece, desde el momento que tiene la consecuencia de su decisión equivocada, ya no puede estar en relación con el Padre. Tiene que irse. ¿Quién lo buscó? El hombre. El Padre lo único que hizo fue aplicar una consecuencia previamente advertida. Amén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren, los querubines y sus espadas ardientes no eran para castigar al hombre, eran por amor al hombre. Porque si ellos retornaban al Edén y comían del fruto del árbol de la vida, sin que hubiera el pago por el rescate, sin que hubiera esa propiciación y esa sustitución y ese rescate y esa reconciliación, el hombre se perdía para siempre. Por amor al hombre, el Señor puso esas espadas de fuego. Porque bien que sabía que si el hombre comía de ese fruto del árbol de la vida, no había ya retorno para el hombre. Ahora, cuando hablamos de reconciliar, hablamos de hacer que 2 o más personas vuelvan a ser amigas. Esto significa que son enemigas, ¿o no?
Entonces, el acto de reconciliar, bueno, miren ustedes que están peleando. No, hombre, déjense de cuentos, ya no sean niños, por favor, júntense, reconcíliense. O restablecer la concordia o la amistad entre los que estaban desunidos. O restablecer a dos personas su amistad o relación. Y Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne son la consecuencia de mi rebelión, de mi pecado. Yo no puedo más que vivir en la carne sin Cristo, sin el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por lo tanto dice, no se sujetan ni tampoco pueden. Simplemente hay una impotencia y una incapacidad total del hombre por sí mismo en la condición de separado de Dios. Y Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dos posiciones, el mundo y Dios. Pero no estamos hablando del mundo natural que conocemos, estamos hablando del mundo gobernado por Satanás, por todo ese sistema de mundo que se opone a Dios y que lo que busca para el hombre es robar, matar y destruir y apartarlo de la presencia de Dios y apartarlo de la bondad, de la misericordia de Dios para no ser rescatado y no ser reconciliado con el Padre. Ese es el mundo. Pero como el mundo es tan atractivo, tan seductor, tan inofensivo entre comillas, ¿cierto o no? Que la carne, sin ser redimida, vive en el mundo, se va hacia el mundo y se deleita en el mundo. Pero si yo estoy en el mundo, no puedo estar con Dios. O estoy con uno o estoy con otro. ¿Cierto o no? A ver, ¿quiénes son esposas aquí? ¿Ustedes estarían de acuerdo que su esposo estuviera en su casa y luego tuviera otra familia en otro lado? ¿Verdad que no? Mire, simple, ya la respuesta ya me la dieron. O te vas con ella o te quedas conmigo, pero toma la decisión. Pero no puedes estar en los dos lados. Eso le dirían algunas, ¿no? Otras creo que lo matarían. Pero bueno, vayamos entendiéndonos cuáles son las posiciones. Porque no pueden haber ambigüedades, ni medias tintas, ni zonas grises. O negro o blanco. Ahora, la reconciliación que Cristo nos da. Y la primera reconciliación que vamos a ver a través de este cuerno de poder es la reconciliación, tiene que ser del hombre con Dios. A ver, pero si el hombre no puede, es cierto. Pero la reconciliación la propicia Cristo. Por medio de Él. Cristo ha venido a hacer nuestra reconciliación con Él mismo y con el Padre. Y por consiguiente con el Espíritu Santo. Él es nuestra reconciliación. Miren, patojos, va a decir, o dijo, ustedes de plano ni pueden ni quieren. Así de sencillo, ni pueden ni quieren. Pero yo lo voy a hacer. 1 Timoteo 2, 3, 6 nos dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quiénes? ¿O solo algunos? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad, porque vivían en mentira y cubiertos por la mentira y engañados por el padre de la mentira. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno, no hay nadie más fuera de Él. Uno, Jesucristo hombre. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo.
Solo Él está mediando por ti y por mí ante el Padre, y solamente por Cristo nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. No hay otro. Miren, cualquier mediador que nosotros humanamente podamos levantar, simple y sencillamente, y digo perdón por lo que voy a decir, son artimañas del demonio para desviarnos del verdadero camino. Son desvíos seductores en nuestro camino. Son rótulos de engaño que se muestran en la ruta correcta para decir, sálgase de esa ruta, porque está más bonito por allá. Pero eso no es cierto. El camino es uno: Jesucristo. No hay otro. Así que no permitamos que esos seductores anuncios de movernos y desviarnos del camino correcto vean a nosotros aún el día de hoy. Y dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo. Su total plenitud, su persona, su sangre, su sacrificio, su vida misma, en pago del rescate por usted y por mí. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, la palabra nos habla en Efesios 2, 13 y 22 que estábamos lejos. Y vamos a desglosar un poquito esta cita, porque miren, tiene tanta revelación hermosa para nosotros el día de hoy. Veamos Efesios 2, 13 al 15. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes y yo, que antes estábamos lejos, ahora estamos cerca de Cristo. Por una importante razón, porque Él es nuestra paz. Amén. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la pared que nos separaba a usted y a mí del Padre. Ese muro que nos separaba, esa pared, esa muralla que nos separaba, Cristo la derribó. Cristo la derribó. Y es como que estuviéramos nosotros metidos en una prisión de 4 paredes y un techo enorme, grueso, granítico, imposible de romper, pero su poder y su misericordia Cristo viene y rompe, y para nosotros se hace la luz cuando estábamos en oscuridad. Amén. Maravilloso, maravilloso es el Señor. Aboliendo en su carne las enemistades, Él tomó sobre sí todos los pecados del mundo y todas las enemistades del mundo con Él y con el Padre, y las enemistades entre todos nosotros. Y las llevó en su propia carne y las llevó a la cruz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Somos hoy, usted y yo, nuevos hombres y mujeres, nueva creación en Cristo, reconciliados en Él, perdonados por Él, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A los dos pueblos se está refiriendo, Israel y a los gentiles, a todos. Pero lo hizo mediante la cruz. Hubo un camino, y el camino fue el camino de la cruz. El sacrificio fue dado en la cruz, el pago del rescate fue dado en la cruz, el precio que se dio y la sangre derramada fue derramada en la cruz, por usted y por mí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? ¿Verdad que no hay otros caminos? ¿Verdad que no hay otros extravíos? ¿Verdad que no hay otras rutas? Y si ya las probó antes, se dio cuenta que esas rutas no lo llevan a ningún lado.
El único camino para llegar al Padre es Jesucristo, guiados y movidos por el mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Señor. Miren, hablamos de que en el Edén se rompió la relación y la armonía, y hoy nos está diciendo que en Cristo Jesús, por el sacrificio que hizo en la cruz, por el precio del pecado que pagó por nosotros en el rescate, esa sangre derramada, ahora nos llama miembros de su familia. Y no solo eso, nos dice que somos hijos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestra piedra, nuestro fundamento, la roca firme. Él es sobre el cual está sustentada nuestra vida. Amén. Él es sobre quien nuestra vida está edificada. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Estamos siendo edificados, mis hermanos? ¿O no? Estamos siendo transformados. Si antes no teníamos relación y antes no teníamos armonía con el Señor, hoy estamos siendo transformados y edificados porque ya la relación fue restablecida por Cristo. Y la armonía la está desarrollando Cristo en nuestros corazones. Amén. Y dice la palabra que aún siendo pecadores, Romanos 5, 8 al 11, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, estando aún separados, sin relación, sin armonía, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del vicio del pecado, capturados y sometidos bajo nuestro secuestrador y haciendo lo que Él quiere en nosotros, aún ahí, en nuestra propia miseria, Cristo murió por nosotros. ¿No les parece maravilloso? Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el precio de nuestra reconciliación fue la muerte de Jesucristo. Jesucristo en la cruz, el sacrificio que Jesucristo vivió, todo lo que padeció fue por amor a usted y a mí, para que tuviéramos reconciliación con el Padre. Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, salvos por la vida de Jesucristo. El único mérito que nosotros teníamos era el mérito de la condena, la muerte y el infierno. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero fuimos reconciliados por la vida de Jesucristo. Precio maravilloso, alto, pagado por usted y por mí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren la importancia de la reconciliación. Y la primera reconciliación que nosotros tenemos es con Dios. Nosotros con Dios. 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios. La reconciliación de Dios proviene, no de nosotros hacia Él. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a usted, mi hermana, mi hermano, y a mí la palabra de la reconciliación. Miren, qué hermosa delegación nos da el Señor a nosotros. Primero somos privilegiados en ser reconciliados a título personal con Él por medio de Jesucristo. Pero también nos dice, participen juntamente conmigo para llevar ese ministerio de reconciliación al resto del mundo que aún no está reconciliado. Bello, ¿no? Miren, muestra de eso es este sábado viene un retiro de evangelización. Parte de ello es
Se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. La segunda reconciliación es con nosotros mismos. La tercera es con nuestro cónyuge, nuestros hijos y nuestra familia. La cuarta es con nuestro prójimo. Ahora veamos el resultado de la reconciliación con Dios en estas áreas que acabamos de mencionar en este momento. La reconciliación con uno mismo. Miren, entendámoslo esto. No es que yo me perdone a mí mismo. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. El que me va a perdonar es el Señor. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero Isaías 6:7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, y digo porque a mí me ha sucedido, es que habiendo sido rescatado, reconciliado con Cristo, perdonados mis pecados, el Señor los llevó a su espalda, los echó al fondo del mar, pero resulta que muchas veces no creemos que nos ha perdonado. ¿A alguien le ha pasado? O a veces nuestra memoria, fíjense bien, nuestra memoria nos hace recuerdo de cosas del pasado nuestras, de las cuales nos avergonzamos y está continuamente trayéndolo a memoria y de alguna manera acusándonos. Amado hermano, si usted ya le pidió perdón al Señor por ese pecado, tenga la certeza que el Señor ya lo perdonó, si usted realmente se arrepintió. Y si tiene la firme convicción de no volver a caer en lo mismo. ¿Estamos claros? Que la culpa no nos acompañe, porque la culpa fue quitada por Cristo. ¿Estamos? Para eso nos hizo libres. La reconciliación con nuestro prójimo. Si no perdona, nos dice el Señor. Mateo 6, 14, 15. Si perdonáis, Él también nos perdona. Pero si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Causa y efecto. Deja tu ofrenda en el altar, dice también Mateo 5, 23, 25. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. El Señor nos está llamando y nos está mandando a restaurar la armonía por medio de la reconciliación. Evangelizar. Ministerio de la reconciliación. No hay mayor amor que presentarle a Cristo a una persona. Y decirle, Cristo pagó por ti, Cristo fue propicio, Cristo te sustituyó, Cristo pagó el rescate por tu vida y Cristo te reconcilia con el Padre. Recíbelo. Cree en Él y serás salvo. ¿A qué hemos sido llamados? Vayan y prediquen el Evangelio. Hay un orden de amor que el Señor establece. Y en ese orden es primero nuestros padres y hermanos, o nuestro cónyuge, nuestros hijos, y con los demás que siguen siendo nuestro prójimo. Y esto lo que aplica es, miren, todo viene de dentro hacia afuera. Yo no puedo ir a reconciliarme con mi prójimo que está lejos si primero no estoy reconciliado en mi casa. ¿No les parece? No puedo ser luz de la calle y oscuridad de mi casa. Entonces, muy simple, vivamos en paz dentro de nuestro núcleo interno, porque de esa manera podremos salir a hacer paz con los demás. Romanos 8, 31, 33 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, presten la atención, no escatimó. ¿Escatimó algo? Nada. Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? Lo demás es añadidura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es mi justicia. Cristo fue mi justicia. Versos 34, 35. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, cuando era yo quien debía haber muerto. Más aún,
el que también resucitó. Gloria al Señor por ello. Porque no solo pagó el precio de nuestro rescate, sino que fue glorificado por el Padre y está sentado a la diestra del Padre. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por la causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contadas como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque en Él somos vencedores. Mi hermana, mi hermano, usted no es una derrotada ni un derrotado. En Cristo es victoriosa. Pero por usted mismo, perdónenme, pero no es posible. Versos 38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y no porque dependa de nosotros, sino porque Él es fiel. Y Él no cambia, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él nos ha amado desde siempre, aun cuando nosotros no lo amábamos y apenas estamos aprendiendo a amarlo. Amén. En la ruta del tabernáculo siempre vemos en cada uno de los muebles, en el altar de sacrificio, vemos el lavacro, vemos el altar de oración y del incienso, vemos el candelabro, los panes de la mesa de los panes de la proposición, el arca y el propiciatorio. Pero en cada uno de esos muebles vemos al cordero y el león. Ahí está representado. En cada uno de ellos está el cordero y el león. El camino al Padre es Jesucristo mismo. Amén. Y nos tiene preparadas coronas. Y si alguien recibimos de parte de Él es por su gracia y su misericordia. Pero para poder tener el privilegio de lanzarlas a sus pies. A sus pies. Amén. Quiero invitar a algo. Jesucristo vino a reconciliarnos. La primera reconciliación que Jesucristo hizo para nosotros es reconciliarnos con el Padre. Si estábamos muertos y no teníamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, estábamos separados del Padre, condenados a muerte y condenados al infierno. Este es nuestro tiempo de restauración, mis hermanos, de reconciliación. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a darle gracias. Y quiero pedirles que nos unamos porque lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy tiene que hacer que brote de nosotros gratitud, gozo, alegría. De veras, tiene que haber en nuestro corazón aquello que diga, Señor, ¡ala, qué grande eres! Digámosle, Padre, qué grande eres. Jesús, qué grande eres, qué maravilloso eres. Jesús, gracias. Sin merecerlo, tú, Señor, fuiste propicio. Fuiste nuestro sustituto. Fuiste quien pagó nuestro rescate con tu propia vida. Y eres tú, Señor, quien nos ha reconciliado con papá. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hoy queremos de veras reconocer en el interior de nuestro corazón la profunda gratitud que tenemos a ti, que sin merecer nada lo hemos recibido todo. Gracias, gracias Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Santo eres y digno eres de todo honor y toda gloria. Por eso hoy te alabamos. Nosotros miembros de tu familia, Señor, que tú nos has llamado y nos has hecho parte de tu familia.
Nos has dado nombre, has inscrito nuestros nombres en el libro de la vida y nos has llenado de gracia, nos has llenado de bondad, nos has rodeado de misericordia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Santo eres, santo, santo, santo eres. Bendito sea tu santo.